Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Rocha. Rocha. Vargas. Presente, doctora. Sergio Vargas, ¿no? Escobar. Sí, doctor. Presente, doctora. Barrón. Chayapa. Presente, doctora Chayapa. Quiroga. Presente, doctora. Miranda. Miranda. Valdivieso. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Rocabado. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Navia. Presente, doctora. Copa. Presente, doctora. Quiroz. Presente, doctora. Arancibia. Presente, doctora. Ya, muy bien. Faltan dos entonces. Bueno, hoy vamos a ver entonces lo que es semiología en dermatología, ¿ya? Voy a compartirles. Aquí está mi compañera Rocha. Lo pueden ver, ¿no? ¿Se ve, chicos? Sí, doctora. Ya, perfecto. Entonces, ¿qué vamos a ver? En semiología dermatológica vamos a ver las técnicas del examen de un enfermo. Ya, paciente que viene al consultorio, lo primero que realizamos es un interrogatorio. Primero tenemos que preguntar lo que son los antecedentes personales y esto va a variar según la edad. Por ejemplo, si viene un niño o un bebé, preguntar los antecedentes del nacimiento, si ha nacido de parto normal, ha nacido con cesárea, si ha tenido algún problema en el nacimiento, si ha necesitado fototerapia y todas esas cosas. Ahora, si es un paciente, un niño, preguntaremos si es primera vez que ha tenido esas lesiones por las cuales consulta o ya tienen repetición al igual que en las personas adultas. También preguntaremos sobre antecedentes familiares, sobre todo antecedentes familiares cercanos como papás, hermanos y hereditarios. Hereditarios también preguntaremos antecedentes si los papás o los abuelos han tenido el mismo problema. Dentro de los antecedentes o la historia de la dermatosis actual, tenemos que preguntar cuándo ha empezado, cómo ha empezado, si esto se ha ido diseminando, si ha permanecido igual, no ha crecido, si tenía síntomas o no cuando apareció la lesión. De repente a veces aparecen como pápulas y luego se convierten en vesículas, entonces todo eso hay que ir preguntando al paciente y sobre todo dónde ha empezado para ir identificando las enfermedades. Dentro de los síntomas subjetivos, como hemos dicho, sobre todo en las dermatosis, hay que preguntar si hay prurito, si hay dolor, también si son enfermedades infecciosas de la piel, si tiene la tetrada de Celso. Y los tratamientos realizados y el efecto que ha
terapéutico que ha tenido este tratamiento que ha utilizado. Si es primera vez que consulta, algunas veces los pacientes antes de venir a la consulta lo que hacen es ir a una farmacia y adquirir el producto que le recomienda la farmacéutica, lo cual puede hacer que las dermatosis cambien. Entonces hay que preguntar qué medicamentos se estaba usando previamente a la consulta. Ahora, si ya estaba en tratamiento, ¿cuál ha sido el efecto terapéutico? Si ha mejorado o no, si ha empeorado o si se ha mantenido igual. ¿Ya? Bien. Bueno, para el examen dermatológico hay que hacer una inspección prolija de todo el tegumento o toda la piel. Ya sabemos reconocer lo que son lesiones elementales. ¿Ya? Entonces, en la inspección hay que fijarnos el tamaño, la distribución, el color de las lesiones, los límites y la superficie. En la palpación debemos tomar en cuenta lo que es la temperatura, la consistencia de la lesión, si es una lesión, por decirles, nodular o tumoral, si esta está adherida o se puede desplazar a la palpación. Si es profunda, también si es lisa, áspera o si está acompañado de adenopatías. En el examen instrumental debemos realizar, depende de las enfermedades. Por ejemplo, hemos visto que la vitropresión se realiza en enfermedades, sobre todo vasculares, de tipo vascular. Con un portaobjetos se comprime sobre la lesión para ver si esta desaparece o no. Si desaparece, entonces ya sabemos que se trata de un eritema. Y si no desaparece, pues tiene que ser una púrpura. También se puede realizar punción de elementos, sobre todo cuando hay vesículas, para ver el contenido. La luz de Wood se utiliza como un complemento sobre todo para ver lesiones con pigmentación. Se utiliza en el vitiligo, en el melasma, por ejemplo. Y esta luz de Wood tiene una lámpara de mercurio, lo cual hace que la pigmentación sobresalga más si es un melasma. Esta luz de mercurio penetra generalmente hasta la dermis, entonces podemos identificar dónde está ubicada lo que es la melanina, si está a nivel de la epidermis o la dermis, si es más superficial o más profunda. Después tenemos como otro método complementario el raspado metódico, para lo cual se utiliza lo que es la cureta de Brock. Esta cureta de Brock es como una cucharita pequeña con la cual se realiza un raspado, sobre todo en los pacientes que tienen escamas gruesas en la psoriasis. Entonces, cuando uno realiza el curetaje, vamos a ver cómo se desprende esa escama, a manera como si fuera que estamos raspando una vela. Entonces, más o menos da ese aspecto. O también se llama el signo de la mancha. Debajo de esta escama se puede visualizar una membrana delgada, la cual también sale en bloque. Ya esta membrana se denomina membrana de Duncan-Buckley. Y por debajo de la membrana, cuando se retira la membrana, queda una superficie erosiva con puntos sangrantes. Esto es el signo de Auschwitz o signo de Rocío, también se llama. La prueba de la histamina también es otro complemento para realizar, sobre todo en pacientes con dermatitis de tipo alérgica. Y la dermatoscopía, que es otro complemento, sobre todo se utiliza en lesiones precancerosas y cancerosas, y donde se ven distintos signos con este aparato, apoyando directamente sobre la piel. Es como un microscopio
para ver lesiones directamente, ¿ya? Bueno, el examen clínico general es como en cualquier especialidad. Cuando uno va a hacer, por ejemplo, el examen clínico del paciente, tenemos que ver desde la cabeza, cómo es la implantación de pelos, cómo es la implantación de las cejas, los ojos, si están ictéricos o no están ictéricos, si tiene eritema o no la conjuntiva, la posición de lo que es la boca, la lengua, si está húmeda, saburral. Bueno, todos esos aspectos que ustedes ya deben conocer en otras especialidades, que es lo mismo, ¿ya? ¿Qué análisis de laboratorio podemos solicitar en dermatología? Depende todo de la enfermedad. Por ejemplo, podemos realizar una investigación de un laboratorio de rutina con hemograma, la fórmula, sobre todo, perfil de coagulación, una rutina también que contenga lo que es el tipo sanguíneo, ¿ya? El examen microscópico directo se realiza generalmente para lesiones que sospechamos que sean micóticas. Se hace un raspado de la lesión, se obtienen las escamas, se tiñe con hidróxido de potasio y se ve directamente al microscopio. Los cultivos también se realizan, bueno, se hacen cultivos para hongos y también se hacen cultivos para lesiones que sospechamos que sean infecciosas, ¿ya? Se puede obtener el material, por ejemplo, si es una lesión infecciosa, el material que sería, en este caso, un material purulento. Entonces se obtiene la pus y se introduce en un tubo de ensayo que puede ir acompañado de solución fisiológica para mandar y nos hagan un examen de cultivo en el laboratorio. El citodiagnóstico generalmente lo utilizamos para lo que son las lesiones de tipo vesiculares. Por ejemplo, para diferenciar lo que son lesiones como herpes simple, herpes zóster, ¿ya? El herpes simple puede estar causado por el virus tipo 1 o tipo 2. El tipo 1 generalmente es a nivel del rostro o puede llegar también hasta el cuello y la parte superior de la espalda. En cambio, el tipo 2 generalmente lo vamos a encontrar a nivel genital de los pacientes. Y el herpes zóster, bueno, creo que ustedes han disertado, el herpes zóster se puede ubicar sobre todo en la parte del tronco y en la parte donde hay terminaciones o donde hay ramas de lo que son las cervicales. El examen histopatológico lo realizamos extrayendo una muestra mediante una biopsia. Después vamos a ver los tipos de biopsia, ¿ya? Teniendo una muestra de tejido para enviar a patología. Las pruebas biológicas tenemos como la intradermoreacción de Mantoux. Esta reacción en realidad se utiliza para ver si los pacientes que tenemos y sospechamos que tengan una tuberculosis cutánea hayan tenido en algún momento contacto con lo que es el bacilo de Koch. Hay pacientes, por ejemplo, que no tienen la cicatriz de la vacuna de la BCG, entonces se realiza una inyección de la intradermoreacción para ver si hay reacción o no, para ver si el paciente ha tenido o no el contacto. Después, las pruebas de sensibilización o pruebas de Braunitz-Kussner se utilizan sobre todo para ver si los pacientes son alérgicos a ciertos alergenos. Entonces, lo que se hace es, bueno, antes se hacía con pruebas directamente inyectando. Hoy en día ya vienen parches
con distintos alérgenos, los cuales se colocan de manera paralela a lo que es la columna vertebral y se hace la lectura a las 24 horas, a las 48 y a los 7 días. Y la inmunofluorescencia indirecta y directa, bueno, se realiza este método sobre todo en pacientes que tengamos la sospecha de que tengan, por ejemplo, pénfigo vulgar, pemfigoide, IgA lineal. Entonces, para detectar a qué nivel está situado las inmunoglobulinas. Muy bien. Esto es todo con lo que respecta a semiología dermatológica. Entonces, ahora vamos a ver acá quién está entrando. Miranda. ¿Se ha salido o recién está entrando? No, recién está entrando. Ya. Entonces, ahora vamos a ver, les decía, lo que es cirugía dermatológica para explicarles sobre todo los tipos de biopsia que existen, bueno, que eran las prácticas que realizamos en dermatología. Doctora, disculpe, ¿Sí? acabo de ingresar, tenía problemas en conexión. ¿Me podría considerar en la lista? Miranda, ¿no? Doctora. Ya. ¿Rocha ha entrado o no ha entrado? Sí, doctora, entré 2 minutitos después que me llamaron, me comentaron. Ya. A ver, vamos entonces acá. Vamos a compartir. Esperar que cargue la presentación. Y hoy día tenemos que repartir lo que son las lesiones elementales para que puedan buscar 3 ejemplos. Vamos a dar en 2 grupos. Mañana va a dar un grupo y el día jueves va a dar otro grupo, ¿ya? Bien, se puede ver, ¿no? Hola, chicos, ¿se puede ver? Sí, doctora. Sí, doctor. Sí, sí se puede. Ya, perfecto. Entonces empezamos con lo que es. Ya. Empezamos entonces lo que es con cirugía en dermatología. La cirugía en dermatología va a englobar lo que son las biopsias, la fisioterapia, lo que es la cirugía convencional. Para la cirugía convencional se requiere experiencia en cirugía y para la cirugía micrográfica se requiere subespecialización, ¿ya? Que eso es más, como les digo, tiene que ser más subespecializado, sobre todo para identificar células. Hay que saber mucho de anatomía patológica para ver a qué nivel se está llegando y todo eso. Bien, empezamos entonces con lo que es la biopsia. ¿Qué es la biopsia? La biopsia, como les había dicho, es un procedimiento quirúrgico menor, el cual consiste en obtener una muestra de tejido para un diagnóstico histopatológico. ¿Cuáles son los tipos de biopsia que existen? Tenemos biopsia por afeitado o shaving, biopsia por punch o sacabocado, también se denomina biopsia incisional y biopsia excisional. ¿En qué consiste la biopsia por afeitado o shaving? Esta es una resección parcial o total de una lesión que está, como condición, debe ser sobreelevada. Con un bisturí entonces cortamos en forma paralela a la superficie de la piel, afeitando, es como un afeitado, ¿ya? De la lesión.
¿Para qué se utiliza esto? Sobre todo se utiliza para extraer lesiones benignas. Dentro de las lesiones benignas, queratosis seborreicas, queratosis actínicas, nevos intradérmicos no pigmentarios, carcinoma vasocelular que sean pequeños. Y las limitaciones, ¿cuáles son? No permite determinar la extensión en profundidad de la lesión. Y esta no debe ser empleada o utilizada en tumores malignos. Además, está contraindicado en lesiones pigmentarias. Entonces, este sería el método de realizar una biopsia por afectado. Ven, el bisturí está pasando sobre la superficie de la piel. Bien. Luego tenemos lo que es la biopsia en sacabocado o punch, para lo cual utilizamos un punch que es como un tubo que tiene en la parte inferior de manera cilíndrica, metal, que es cortante, y con movimientos de rotación entre el pulgar y el índice se va introduciendo el punch para llegar sobre todo a lo que es el tejido celular subcutáneo. Entonces vamos a pasar lo que es la epidermis, la dermis y tejido celular subcutáneo. De acuerdo al tamaño del punch, también de la lesión, dependiendo del tamaño de la lesión, la biopsia puede ser total, si es una lesión pequeñita y el punch sobrepasa la lesión, entonces la biopsia puede ser total o puede ser parcial, solamente tomando la muestra de una parte de esa lesión. ¿Para qué se utiliza? Sobre todo esto se utiliza para lo que son enfermedades inflamatorias. Acá vemos, este es el tubito que les decía, que es el punch. Entonces, introducimos en la superficie de la piel y con movimientos de rotación vamos ingresando a lo que es la epidermis, dermis y tejido celular subcutáneo, tomando así todo el espesor de la piel. En cambio, la biopsia excisional se lleva a cabo con un bisturí. Acá se reseca la lesión en forma completa con un margen incluso de mínimo de tejido sano o de aspecto normal, que esta puede estar alrededor y también en profundidad. Siempre y cuando no se utiliza este método, siempre y cuando la lesión no sea de grandes dimensiones, porque si no corremos el riesgo de dejar un hueco y después eso hay que cubrir con lo que son colgajos. Esta técnica es de elección sobre todo en lesiones pigmentadas, porque va a permitir el estudio histopatológico completo de la lesión. Acá vemos entonces la biopsia excisional, realizada con un bisturí. Fíjense cómo la lesión ha salido completamente y alrededor tenemos tejido de aspecto normal o tejido sano y también en profundidad no se ve la lesión, entonces engloba toda la lesión. Muy bien, en cambio la biopsia incisional también se realiza con un bisturí, pero se hace una incisión en forma vertical para obtener solamente una muestra parcial de la lesión que vamos a biopsiar, pero lo bueno es que se puede realizar en forma completa en todo el espesor. Es como, hagan de cuenta que es una torta que están cortando una porción de torta. ¿Para qué se utiliza? Se utiliza cuando es complicado realizar una biopsia excisional, sobre todo por el tamaño de la lesión y la localización también de la enfermedad. Acá vemos, por ejemplo, una lesión tumoral y vemos lo que es la biopsia excisional. Esto está visto en forma paralela, por este caso. Esta es solamente la porción que se ha sacado, pero la profundidad está más abajo, ¿ya? Y no se ve la profundidad. Si veríamos de frente, debería venir hasta acá el corte. Muy bien. Pasamos entonces a ver lo que es la fisioterapia, ¿ya? La fisioterapia es el empleo de métodos físicos para el tratamiento de lesiones cutáneas. Las más conocidas son el galvanocauterio, la electrocirugía y la criocirugía.
Para su indicación se necesita experiencia para el diagnóstico y conocimiento además de las variaciones de las técnicas y las propiedades de la potencia de cada aparato que se va a emplear o que se va a utilizar. Este es el aparato galvano-cauterio. Entonces, el galvano-cauterio va a utilizar puntas de platino que tienen distintas formas y tamaños, las cuales se van a poner incandescentes por el paso de corriente eléctrica. Esta se emplea exclusivamente para tratar lo que es o destruir lo que son lesiones benignas, nunca malignas. ¿Ya? Acá les voy a mostrar un videito entonces de una extracción de un pólipo a nivel nasal, pólipo sangrante. Acá está la lesión. Esto es la fosa nasal, por eso ven acá vellosidades y bueno, está introduciendo la punta del galvano cauterio, con la cual va a ir realizando una cauterización de la lesión. Que seguramente esta lesión, como van a fijarse, que es bastante sangrante, cuando se limpiaba, cuando rozaba algo, seguramente empezaba a sangrar, entonces por eso se hace la cauterización. Ahí ves, empezó a sangrar. Y ahora se realiza la cauterización hasta quemar completamente y no dejar ningún residuo para que este no vuelva a sangrar. Aquí vemos que todavía hay algún, aquí todavía hay algún resto, entonces hasta terminar de coagular esa lesión. ¿Ven, no? Los videos, chicos. Sí, Hola, todos se han dormido, creo. Sí sirvió, doctora. Sí sirvió, doctora, pero no sirvió tan bien. Con algún, Sí, doctora. Se ve como que ya, porque con foto algún tras grupo foto. no. Ah, ya, sí, porque con algún grupo no, o sea, yo estaba viendo, pero los demás no veían nada. Bien, pasamos entonces a ver lo que es la electrocirugía o la electrocoagulación, que también produce radiofrecuencia. Estos aparatos se emplean sobre todo corriente de alta frecuencia, la cual produce diatermia quirúrgica. Aprovecha su condición destructiva o de exéresis y, bueno, estas se fabrican de distintas potencias para diferentes funciones. Estos aparatos pueden ser usados o empleados de forma reiterada en el mismo paciente. No es lo mismo un aparato de electrocirugía, por ejemplo, de uso dermatológico, y un aparato de electrocirugía para cirugías grandes, que esas son de más alta frecuencia, sobre todo cirugías abdominales, cirugías grandes, ya donde se tiene que lidiar con vasos bastante grandes. Existen aparatos de electrocirugía monopolares, ¿ya? Estos aparatos monopolares van a producir necrosis del tejido por su electrodo activo y tiene distinta forma, y al modificar además su frecuencia se puede emplear en distintas aplicaciones. Por ejemplo, se puede hacer electrodepilación, se puede hacer diatermocoagulación, se puede realizar la electrodesecación y también la fulguración. Los aparatos bipolares, en cambio, tienen un electrodo pasivo y uno activo. El activo se utiliza para la electrotomía o corte o para la coagulación. ¿Qué es la electrotomía? La electrotomía consiste en el corte del tejido a manera de electrobisturí, que también pasa a ser radiofrecuencia, con una imperceptible coagulación de los bordes de la herida, lo cual permite el estudio
de la lesión extirpada por este método, ¿ya? En cambio, la diatermocoagulación aprovecha su acción de destrucción de coagulación de proteínas, lo cual evita el estudio de la pieza porque realmente sale achicharrada, por decirlo así. Entonces no se la puede analizar. Las indicaciones que tiene este tipo de aparatos, sobre todo, es poseer la instrucción y conocimiento preciso del uso, ¿ya? Estar además familiarizado con cada técnica que se va a emplear, adquirir experiencia necesaria para poder emplearlo según el caso que corresponda y se podrán utilizar tanto en lesiones benignas como malignas. ¿Cuándo están contraindicadas? Por ejemplo, no se puede utilizar en pacientes con marcapaso. ¿Por qué? Porque al emitir una frecuencia alta, lo que hace es descalibrar el marcapaso y puede llevar a producir, si se utiliza un paciente con marcapaso, podemos parar el marcapaso y, bueno, y por ende producir un infarto en el paciente. El electrodo que es pasivo debe estar siempre en contacto con la piel del paciente. ¿Por qué? Porque si no ponemos el electrodo pasivo, digamos, nos hemos olvidado poner en contacto la piel del paciente, corremos el riesgo de producir quemaduras. Entonces siempre tiene que ir con un aislante que sería un gel y luego el electrodo pasivo en contacto con la piel del paciente. Y bueno, este tipo de aparatos no deben ser utilizados en quirófanos ante la presencia, o sea, sí se utilizan obviamente en quirófanos, pero no debe haber presencia de gases volátiles o líquidos que sean inflamables. Sus usos generalmente para lesiones benignas como la hipertricosis, las telangiectasias, las verrugas vulgares, las queratosebórreicas, queratosis actínicas. Y en tumores malignos, sobre todo se utiliza el aparato que es bipolar, sobre todo cuando son pequeños o grandes epiteliomas. Acá vamos a ver igual un videíto, que creo que está un poco más claro. Acá. Bueno, estas lesiones ustedes han debido ver. Se denominan fibromas blandos, con verruguitas a nivel del cuello. Bueno, estéticamente a los que se hace la extracción. Entonces, este es el aparamiento, la lesión, o ha sostenido el corte con el grado, porque precisamente al pasar está produciendo coagulación. Es la crioterapia. La crioterapia va a consistir, tenemos criógenos como el dióxido de carbono, el nitrógeno líquido debe estar a una temperatura de menos 196 grados centígrados. Para la utilización de estos criógenos se utiliza un termo especial, que sería este, que tiene una palanca para comprimir para que pueda salir el criógeno, que por lo general esos criógenos son volátiles, entonces tiene que estar bien cerrado, tiene que ser la tapa hermética para que no se disuelva o no se esfume el criógeno. Existen varios tipos de puntas para introducir en el extremo de la punta del criógeno.
Entonces tenemos puntas estrechas, puntas un poco más anchas, tenemos puntas largas y esta que es bastante larga, que sobre todo para llegar a lesiones de la parte mucosa, por ejemplo, a nivel de la mucosa yugal, pacientes que tienen, por decirles, verruguitas, entonces queremos congelar y llegar directamente, porque si esto se rocea directamente al paciente, le va a producir tos o una intoxicación. Entonces necesitamos llegar, pero de manera puntual para que no pase esto en el paciente. Para la congelación se necesita ciclos cortos tanto de congelación como de descongelación. Primero se congela y luego hay que esperar un rato que descongele para volver nuevamente a congelar. Y el número de cada ciclo va a depender del tipo de lesión que vamos a tratar. Esta congelación va a producir necrosis tisular, por lo tanto la lesión que se extirpe o que se trate no se puede analizar. ¿Cuáles son las indicaciones? Las indicaciones son similares a las de la electrocirugía y se puede aplicar en múltiples lesiones simultáneamente. Por ejemplo, si un paciente tiene varias verrugas en la mano, se puede utilizar simultáneamente en el mismo paciente. El dolor es más soportable. Por ejemplo, para utilizar lo que es la electrocirugía, tenemos que poner un poco de lidocaína, un anestésico local para poder trabajar, porque realmente la frecuencia alta que emite es dolorosa. Entonces el paciente, si le ponemos sin anestesia, salta enseguida porque es como si le estuviéramos quemando. Entonces hay que poner lidocaína. Y en pacientes, sobre todo niños, no se dejan. Obviamente ven la aguja y ya se quieren correr y hacen su show y todo eso, entonces es un poco más complicado. En cambio, este método de a poco se va congelando y el paciente o el niño va tolerando el dolor y se deja realizar el tratamiento. Y bueno, no está contraindicado en pacientes con marcapaso porque la aplicación es tópica, ¿no? Para su uso es necesario también el diagnóstico correcto, mejor si se hace una prueba o una biopsia, un estudio histopatológico antes del tratamiento. La reparación cicatrizal por lo general se realiza en 30 días aproximadamente y la cicatriz que deja es una cicatriz leucodérmica, o sea, una cicatriz blanquecina, ¿ya? Requiere también del aprendizaje y el conocimiento de las técnicas que se va a emplear. Por ejemplo, hoy en día también se utiliza para pacientes con melasma, se hace un rocío de congelamiento para tratar estas manchas. También hoy en día se utiliza el nitrógeno líquido para lo que son las cicatrices queloides. Se puede hacer ciclos de congelamiento de la cicatriz o también se puede hacer de manera infiltrativa. También se emplea como único método las veces que sea necesario o como complemento también de la electrocirugía. Acá vamos a ver entonces el tratamiento de una verruga vulgar en la palma. Eso creo que está con vos. Ahí está realizando la congelación. Fíjense que se va poniendo blanca la lesión y lo que va a producir es un proceso inflamatorio alrededor de la verruga, lo cual va a hacer que esta produzca una ampolla y mediante la ampolla la verruga se desprende de la piel y al desecarse elimina lo que es la verruga. O la verruga deja de estar adherida y pues, se seca. Esta verruga está bastante adherida a planos a la dermis y necesita varios ciclos de congelación y descongelación. Fíjense que va palpando y tocando para ver si ya se ha desprendido.
para seguir o no congelando. Alrededor, fíjense, el proceso inflamatorio está bastante rojito. Bien. Eso sería entonces en lo que refiere a lo que es cirugía en dermatología, ¿ya? Bien, ¿tienen alguna pregunta, chicos? Doctora, ¿nos podría volver a mostrar el video del doctor Mauricio Dubov? No se pudo observar. De la electrocirugía. Sí, el A segundo ver, video. un Sí. segundito. Ya, pero no me han dicho nada para que lo vuelva a repetir. Que calma un ratito. A ver, ¿dónde está el video? Este es el primero, este es el segundo video. A ver, vamos a compartir justo ahí en esa. A ver, lo voy a volver a reproducir y ustedes me dicen si se ve o no se ve ya. Bien, mientras tanto estaremos haciendo lo que les he dicho, repartiendo lo que son lesiones elementales. A ver, Bolívar. Bolívar, ¿me escuchas? Sí, doctora. Ya, vos vas a hacer entonces 3 patologías que tengan pápulas, fuera de los ejemplos que les he dado yo, ¿ya? En las diapositivas de lesiones elementales. Está bien, doctora. Doctora, no importa que sea la primera lesión o puede ser, digamos, que alguna se vea como una vesícula o puede progresar a No, pápula. tiene que ser patologías que tengan pápulas, así bien puntual. Ya, está bien, doctora. ¿Ya? Ahí está, se está reproduciendo. No, no se ve, doctora. No se puede ver algo. No, solamente dice doctor Mauricio Dabov y no se reproduce nada. Hola, chicos. ¿Se puede ver? Sí, Les ahora cuento, sí. no sé qué pasa. ¿No Ahora reproduce? recién, A ver, doctora. ahí sale alguna imagen, no, lo he parado. Sí, sí. No sale nada, está todo oscuro. Recién No, salió ahora una sale sí imagen. una imagen, Sí se ve, doctora. pero el principio no, doctora. Y no se escuchó tampoco lo que dice usted.
vos en el video. He perdido mi mouse. Acá está. Bien. Rocha, entonces acá Bolívar es pápulas. Rocha, vas a hacer 3 patologías que tengan placas. Ya, doctora. Rocha, ¿me escuchas? Ya. Vargas, vas a hacer 3 patologías que tengan máculas. Escobar. Escobar, vas a realizar 3 patologías que tengan vegetaciones. Está bien, doctora. Barrón, vas a realizar 3 patologías que tengan tubérculos. Chayapa, vas a realizar 3 patologías que tengan, a ver, están tumores. Quiroga, vas a realizar 3 patologías que tengan queratosis. Bueno, doctora. Miranda, 3 patologías que tengan vesículas. Está bien, Valdivieso, doctora. 3 patologías que tengan ampollas. Rocabado, vas a realizar 3 patologías que tengan pústulas. Navia, vas a realizar 3 patologías que tengan fisuras. Copa, vas a realizar 3 patologías que tengan erosiones. Quirós, vas a realizar 3 patologías que tengan ulceraciones. Y Arancibia, 3 patologías que tengan liquenificación. Está bien, doctora. A ver, la presentación no es que tienen que preparar todo el tema, tiene que ser cortito y concreto. Por ejemplo, de pápulas, por decirles, acné, ¿ya? Tienen que decir en qué consiste la patología del acné, en qué paciente se presenta, cuál es la distribución, ¿qué más? A ver, nada de fisiopatología, nada así, bien simple tiene que ser. Nada de tratamientos, ni diagnósticos diferenciales tampoco, ¿ya? Así algo cortito y resumido. Es que se trata de la patología, en qué paciente se presenta, cómo es la distribución y básicamente sería eso que tienen que dar de las 3 patologías. Entonces mañana, como ustedes son, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 7 van a dar mañana. Bolívar, Rocha, Vargas, Escobar, Barrón, Chayapa y Quiroga. Hasta Quiroga, entonces vamos a realizar mañana. ¿Ya? Igual mañana empezamos a las 8 para que nos alcance el tiempo para los 7. Doctora, disculpe, ¿podría repetir? Mi internet se ha entrecortado y no le escuché. Tú eres Navia, ¿no? Sí, doctor. Navia, vos tienes que hacer 3 patologías que tengan fisuras. Ah, ya. Gracias, doctora. ¿Has escuchado, no? Ya. ¿Alguien más que no haya escuchado la lección que le ha tocado? Doctora, yo sí escuché la lección que me tocó, pero no pude escuchar cómo quisiera que preparemos el tema. ¿Podría volver a repetir, por favor? Ya, primero vamos a repetir lo que dice tu compañera. Bueno, les decía que el tema lo tienen que preparar, bueno, con diapositivas. De acá fácilmente se puede compartir. Hacen sus diapositivas, muestran la enfermedad. Tiene el concepto de la enfermedad, mostrar la distribución y lo más resumido que puedan, por ejemplo, si es una enfermedad infecciosa, por qué está producido o cuál es la bacteria que lo produce, ¿ya? Si es una enfermedad inflamatoria, bueno, alguna reseña así cortita de cada lesión,
¿Ya? Me decías, Quiroz, vos no has entendido o no has escuchado tu lesión que te ha tocado. Sí, doctora. ¿Quiroz? Se ha cortado mi internet. Sí, doctora. A ver, Quiroz, tienes que hacer 3 patologías que tengan ulceraciones. Y de esto, mañana los demás tienen que tomar nota, porque en el examen, que va a ser el día viernes, igual que les voy a mostrar la lesión elemental, me dicen un numerito, yo les muestro la foto, tienen que reconocer la lesión que les ha tocado y decirme los 3 ejemplos. Bueno, doctora, esto es por decirle una vesícula y como ejemplos tenemos tal cosa, tal cosa, tal. Primero, si es una lesión elemental primaria o secundaria. Es una lesión primaria, es una vesícula y como ejemplos tenemos esto, por ejemplo, ¿ya? Y los ejemplos que diserten vamos a tomar en el examen. ¿Se entiende, no? Sí, doctora, gracias. Sí, doctora. Ya, perfecto. Entonces, mañana los demás, los que tienen que disertar, preparan sus temas y los demás tienen que tomar nota de las lecciones. A veces me ha pasado en los anteriores grupos que me han dicho un número, bueno, les ha tocado es por decirles mácula y justo la persona había disertado mácula, entonces fortuito, es solamente casualidad y suerte nada más. Doctora, tenemos que mandarle nuestras diapositivas al grupo para que usted las pueda compartir. No, ustedes pueden compartir desde ahí, desde donde están. Aquí en la parte inferior derecha hay una parte donde, una flechita donde se presentará ahora. Ahí ustedes hacen clic y desde compartir una ventana nada más, porque si comparten toda la pantalla vamos a ver todo lo que van a hacer. Entonces solamente compartir la pantalla y ahí ya sale sus diapositivas. Ah, ya, doctora. ¿Ya? Bien, ¿alguna otra pregunta más? Los 7 primeros Bien. alumnos que van a poner. Sí. ¿Les dictó? No, ¿hasta qué apellido nomás? ¿Hasta qué apellido? Hasta Quiroga. Bueno, está bien. Muy bien. Bien. Doctora, no entendí bien. De las diapositivas que nos pasó, ¿no podemos usar ningún ejemplo? Ningún ejemplo. Tienen que ser otras patologías. ¿Ya? Bien. Bueno, eso ya les dejo a ustedes para que se luzcan. ¿Ya? Bien. Si no hay nada más que decir, nos vemos mañana a las 8. Hasta mañana y que tengan buena noche. Hasta luego, doctora. Hasta mañana. Doctora.